Está apagado esto. Las pasos no existen, no son pasos. Bueno, ¿cómo le seguimos la algo más? No, esto ya es de la casa, por eso lo presentamos a grabar. El Chúcaro, más que John Travolta, parecía el otro día bailando una retro. Hablamos del señor Eduardo Farías. ¿Cómo le va, Edu? ¿Todo bien? Hola Marcelo, ¿cómo están? Todo tranquilo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer, gracias por estar con nosotros. Más allá de las bromas que hacíamos, para hablar de lo que tiene que ver. Bueno, vamos a hablar en principio de las lluvias que fueron insignificantes. Lo hablamos inclusive esta mañana por teléfono, pero que de todas maneras llegaron y bienvenidas, más allá de que sean entre 6, 10, 17 Nuettinger, pero bueno, son esas lluvias clásicas de invierno, ¿no? Totalmente, o sea, no cambia el promedio histórico, diría yo. En junio ya se planta una situación en la cual en Marcos Juárez es muy difícil que se generen precipitaciones importantes, a pesar de que en algún momento la hubo, pero no es lo normal y bueno, estamos atravesando un proceso ahora normal. Esperemos que esto empiece a cambiar, porque claramente bueno, lo que pasó fue muy complicado y obviamente ha dejado alguna secuela que se van a tener que recomponer los perfiles para encarar la gruesa, ¿no? Bien, yo te voy a ir preguntando desde lo básico y obviamente después vos podés ir generando alguna cuestión que tiene que ver más técnica y que a veces supera los conocimientos para hacer preguntas, pero puntualmente hoy el productor, cuando se sienta en su empresa, porque ya no es más un productor, es una empresa agropecuaria, y tiene que tomar decisiones, ¿qué decisión está tomando hoy el productor? Mira, Marcelo, yo creo que el productor intentó, o en algún momento pensó en sembrar algo de trigo, pero obviamente la idea se mochó desde el punto de vista del agua, que es la gran limitante. Los perfiles, a pesar de que hay determinadas zonas muy reducidas en donde se pudo sembrar trigo y claramente llevar adelante un cultivo de trigo en esas situaciones, que no es muy lejos, estamos acá en la zona del INTA, acá al sur de Marcos Juárez, pero muy cerquita, en donde sí detectamos que había una zona que superaba los 200 milímetros de agua útil, estaba en 190, después llovieron 30 40 milímetros más, por lo tanto estábamos en las cantidades de agua suficiente como para poder llevar un cultivo con una expectativa promedio intermedia. El resto no estaba me puedo olvidar de alguna zonita muy puntual, hablo en general, no estaba en condiciones de sembrar un cultivo de invierno, porque sabemos perfectamente que esto es lo que normalmente ocurre, a pesar de que climáticamente hablando puede pasar cualquier cosa. Hoy pronosticar hacia adelante, por más que tengamos la lluvia histórica y por delante un pronóstico niño, es la parte más complicada, lo más difícil que se nos hace, porque obviamente el clima está teniendo una conducta que es muy inestable. Pero bueno, esperemos que se estabilice hacia la primavera, arrancamos el invierno con esta condición y bueno, deberíamos tener todo el invierno, es decir, los próximos 3 meses, con precipitaciones que no superarían los 15, 20 milímetros en cada uno de estos meses, que son los promedios históricos. Y bueno, después ya llegaremos a septiembre, en donde digamos que debería esa curva cambiar, pero es muy importante la recarga del perfil, que por lo que te estoy diciendo va a ser muy difícil que eso ocurra, pero deberíamos tener a fin de agosto cumplir con un déficit que estamos teniendo de como mínimo de 100 milímetros a 150 milímetros, que eso muy difícil ocurra, y eso sí el productor creo que lo va a tener que empezar a analizar, porque estamos pensando, ya dejamos de pensar en el trigo y estamos empezando a pensar en el próximo cultivo del calendario, que es maíz de primera. Y vos imagínate que si nosotros con esos 60, 70, 80 milímetros de agua útil que tenemos encaramos una siembra de maíz, estamos totalmente equivocados, porque ahí tenemos una diferencia importante en un momento de máximo requerimiento de agua, que normalmente arranca en el mes de noviembre, donde se dan los máximos, diciembre, que es normalmente la floración, en donde ahí sí necesitamos esa agua útil que tenemos guardada, porque ahí la oferta no coincide con la demanda de agua, y obviamente, imagínate que hay días que el consumo de maíz es de 10 milímetros por día, y a veces llueve 20, 25 y nos ponemos contentos, y desde el punto de vista del balance de agua es muy bajo, y bueno, y esas deficiencias no se notan normalmente porque tenemos esa agua guardada en el perfil del suelo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el escenario
que estamos viendo hoy y que estamos hablando con los productores va a ser totalmente diferente al del año anterior, teniendo en cuenta que el año pasado, para septiembre, estábamos con cerca de 200 milímetros de agua útil, pero con un pronóstico Niña. Este año es al revés. Este año venimos con perfiles muy bajos, relativos, vuelvo a referirme a lo general, no a lo particular de determinadas zonas, en donde podemos tener 60, 70 milímetros de agua útil, milímetro más, milímetro menos, pero con un niño por delante. El gran tema es cuándo llega ese niño. Cuándo llega el niño y si estamos dentro de la zona del niño fuerte. ¿Por qué digo dentro de la zona? Fíjate lo que ocurrió en Rosario hace 20 días atrás, 15 días atrás. O sea, precipitación en Pergamino. O sea, estamos a 200 kilómetros de distancia y tenemos unas diferencias muy marcadas de precipitaciones. Por lo tanto, tenemos que ver qué va a pasar con ese niño, porque cuando vemos los mapas que elabora, por ejemplo, el Leo de Benedetti, vemos que se dan franjas de norte a sur, en donde son bien marcadas, Rosario, Pergamino, que van de norte a sur, como te decía, y a medida que vos te vas hacia el oeste, esas franjas empiezan a disminuir. Claro, es más, probabilidad. Es más irregular de lo normal, porque el niño suele ser más regular que la niña en cuanto a zonas de precipitaciones, en cuanto a las características, pero este también viene rebelde, o sea, viene raro por lo menos. Los años niños, Marcelo, tenés años, dentro del niño también hay una subdivisión importante, es decir, que inclusive que sea niño no significa que nos va a tapar de agua. Tenemos niños débiles, niños más contundentes. Entonces, las expectativas que tenemos hacia adelante, como te decía, en donde arrancamos con un perfil muy pobre de agua, y el escenario que uno vislumbra en este momento es decir, che, la probabilidad hoy más real, ¿sí? Si no llueve hasta fin de octubre, hasta fin de agosto, ya tenemos que estar pensando en un maíz para sembrar tardío, es decir, para ir a fechas de siembra de diciembre. O sea, cuando vos estás hablando de los milímetros que se esperan hasta fin de agosto, es para tomar la decisión sobre los cultivos de verano, no para ver lo que pasa con los de invierno. Lo de invierno lo estoy dejando un poquito de lado porque es muy chiquita la superficie con la que se está sembrando, y esta lluvia, a pesar de que fueron 6, 7 milímetros, 5, como vos bien decías, en Noetínger un poquito más, y en Roca un poquito menos, y en Riville también similar a Marcos Juárez, bienvenidos sean. 7, 8 milímetros para el trigo hoy es importante. Normalmente el trigo se lo fertiliza a la siembra con la parte de los fosforados. Para eso es muy importante, para que tenga en los primeros centímetros del perfil del suelo, que es donde está la semilla en este momento, es muy importante. O sea, sirven para hacer barbechos. Ahora arrancamos con la etapa de aplicaciones para control de malezas para lo que es los cultivos de verano, pero básicamente lo que más me preocupa es un poco hacer un poco de futuro y analizar y bajar un poco de expectativa a aquellos productores que estén pensando en sembrar en septiembre, cosa que, a ver, si nos ponemos a analizar el maíz de primera con el maíz tardío o de segunda, que son muy pocos los de segunda, porque el maíz de segunda es que se siembra arriba del trigo, claramente uno siempre quiere sembrar de primera porque tiene muchas más ventajas. Tiene más potencial de rendimiento, tenemos más ventajas. Y además en este año se suma que si no hiciste trigo tenés, y ahí me meto en un rubro que conozco un poquito más, tenés un círculo o un abanico financiero también, que si no hiciste trigo necesitas urgente los cultivos de verano para bancar todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Excelente lo que está diciendo Marcelo. Es decir, por un montón de motivos nos gustaría y debemos sembrar el maíz en septiembre. Ahora, nosotros nos tenemos que adaptar a las condiciones climáticas, a las condiciones actuales. Y no nos olvidemos que venimos de un golpe fuerte del año anterior, en donde el año que viene es una decisión del productor. Nosotros estamos proponiendo ser muy cautelosos y jugar un poquito más a la estabilidad, teniendo en cuenta que no podemos errar, porque venimos de rendimientos bajos, en donde determinados productores quedaron muy ajustados desde el punto de vista económico, y no podemos apostar más de lo que debemos ser muy cuidadosos con el tema de los costos, muy eficientes a la hora de tomar decisiones, y el agua es el factor más importante de rendimiento que tenemos. Entonces, vamos
en función de lo que nos está diciendo el agua, el perfil del suelo. Por eso es tan importante determinaciones de agua útil, que el técnico clave el barreno para poder determinar qué está ocurriendo en esos primeros 2 metros. Pero bueno, es como que yo estoy anticipando, estamos en junio, tenemos la fecha de siembra a mediados de septiembre y todavía falta. Estoy tratando de entender, en función de las lluvias históricas y de los datos que tenemos, cómo nos debemos, en qué estamos charlando con los productores. Claro. Estos son los temas que estamos charlando. Claro. A ver, porque todos estos factores agronómicos que vos hablas y que dependen en un gran porcentaje del clima, son los que determinan la inversión a realizar al comienzo, porque después tener una inversión durante el proceso, que esa la podés ir administrando en base a lo que pasa en el clima, pero la inversión que hace al comienzo, más allá de tener el tema financiero, el tema de los costos. Bueno, hoy los mercados globales te están ayudando porque tenés una guerra y un factor que no va a cambiar, que es la cosecha de Estados Unidos, que viene bastante complicado, los cultivos de verano de Estados Unidos vienen bastante complicados. Es un factor más estable de mercado, pero mañana la guerra de Rusia y Ucrania se da vuelta y el mercado se te viene para abajo. Son factores que no maneja el productor. Pero hay cosas que sí manejás y que tenés que ir decidiendo ahora para futuro, ¿no? Absolutamente. Porque no hay muchos productores que ya tienen comprado los insumos para el cultivo de verano, ¿o sí? Sí, lo que es maíz, sí, te diría que sí. La semilla de maíz normalmente comienza su precampaña en el mes de mayo. Algunas inclusive arrancan unos días antes y ya prácticamente el productor ya está estoqueado con la semilla de maíz. Lo que pasa es que la semilla de maíz es un producto que está en góndola y cuando se terminó. Claro. No es como otro producto, como puede ser un herbicida o un insecticida, que la empresa se va produciendo a medida que se necesita. Por lo tanto, en este aspecto, el tema semilla de maíz ya está comprada y prácticamente las hectáreas están definidas. Lo que sí tenemos la posibilidad de elegir si lo vamos a hacer de primera o lo vamos a hacer en diciembre. Cortito y al pie, ¿me explicás? Viste que te dicen, bueno, lo acabas de decir, el de primera tiene mayor posibilidad de rendimiento que el de segunda. ¿Tiene que ver esto con los ciclos de clima también y de desarrollo? En realidad, lo más importante es la luz, las horas de luz. Bien, ahí está. Pero también coincide con un periodo determinado de precipitaciones en condiciones normales. El otoño recargaría los perfiles con agua y digamos que la primavera y principios del verano estarían definiendo esos 500, 600 milímetros que necesitamos para producir un rendimiento de 120, 130 quintales. Las decisiones o los factores a tener en cuenta para tomar decisión si haces maíz o si haces soja, ¿son los mismos o algunos factores que no se dan para el maíz te da la posibilidad de la soja y viceversa? Mirá, Marcelo, el año pasado hemos cambiado sobre la marcha en alguna situación muy puntual. Normalmente el productor compra la semilla en mayo y va a sembrar en ese determinado lote, porque previamente en esta época del año, inclusive ya tenemos hechos algunos tratamientos con barbechos químicos y dentro de las aplicaciones elegimos herbicidas que son selectivos para un determinado cultivo u otro, y eso algunas veces, en función de los herbicidas que utilizamos, nos obligan a utilizar, a pensar en un cultivo o en el otro en este momento. Entonces ya lo vamos definiendo. Lo que no nos obliga es la elección de la fecha de siembra, ya sea, hablamos de maíz, pero también podemos hablar de soja, en donde también podemos estar pensando que si no tenemos una recarga adecuada, podemos trasladar hacia adelante un poquito la fecha de siembra, si realmente el niño se atrasa. En materia de agua, ¿quién necesita más, el maíz? ¿O es parecido? Lo que pasa es que los periodos críticos son diferentes. La soja necesita un poquito menos de agua y eso depende mucho de los potenciales de rendimiento. O sea, comparando los altos potenciales son similares, lo que pasa es que son diferentes sus momentos en los periodos críticos. Por ejemplo, maíz de primera es en diciembre, ¿sí? La primer quincena de diciembre, cuando sembramos en primavera, la floración se da su periodo crítico a mediados de diciembre. En cambio la soja
es un mes más tarde. Empieza R3 allá por mediados de enero hacia adelante. Bien. Si sembramos temprano, ¿no? Sembramos más tarde, claro, un poquito más tarde. Claro. Esa es la pequeña ventaja que puede tener el productor de estirar la decisión. Diferimos un poquito los periodos críticos en soja, que es más elástico. En cambio en maíz ya, si cambiamos, si nos vamos del mes de octubre para adelante, ya nos metemos en una floración en un periodo como enero, en donde las temperaturas son muy altas y la probabilidad de precipitaciones disminuye con respecto a diciembre. Bien, en base, porque estás también en lo que tiene que ver la comercialización de semillas y tenés ideas de las estadísticas, en base a lo que se comercializó en semillas, ¿se prevé una gran cantidad de hectáreas o es lo normal y lo habitual que se...? Marco Juárez es muy característica, la característica de Marco Juárez es que mantiene en lo que es maíz la superficie sembrada. No tanto trigo, el año pasado acordate que sembramos mucho menos trigo, este año fue... Ni hablar. El trigo es un cultivo que es más variable en función de la superficie elegida por el productor, pero maíz, soja... Y el trigo, hay que aclararle a la gente que nos agarró sin campo, el trigo mueve menos el amperímetro, el fracaso de la campaña, que lo que tiene que ver cuando se fracasa en maíz y soja, que es lo que pasó el año pasado, ¿no? Y yo siempre digo que el trigo tiene segundo tiempo, que es la soja. Claro. Tiene un primer tiempo que es el trigo y el segundo tiempo que normalmente es soja. Algunos pocos productores en nuestra región están sembrando maíz de segunda, pero bueno, tenés esa segunda posibilidad en ese mismo me gustó esa que nunca te lo pregunté. ¿Por qué el del trigo va a la soja directo? ¿Porque se adapta más a esa rotación? En realidad el costo que tiene sembrar soja de segunda es más barato, el costo de trigo es similar. Estoy hablando de los costos de implantación. Sí. Cuando estamos hablando en los dos casos con alto nivel de fertilización, el trigo soja es parecido al maíz de primera. Bien. Los costos. Cuando vos haces trigo maíz, primero dejas muy descargado el perfil, en donde a los 60 días ya está floreciendo el maíz y en esos 60 días tiene que llover y mucho. Entonces un poquito más inestable lo veo que la soja, que va a florecer más tarde con un costo menor de implantación. Bueno, ahí está el factor que decías vos, los ciclos que se necesitan, las reservas de agua útiles que son diferentes, claro, y que hacen de que lo que te consume el trigo se le complica al maíz en el primer tiempo, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Por eso esa superficie de maíz es más reducida de segundo. Normalmente se siembra el maíz tardío como una gran opción en estas situaciones en donde las probabilidades de precipitaciones, este año casualmente hubo productores que han sembrado maíz tardío, a pesar que no hubo estrategia que funcione, porque realmente esas 9 olas de calor más las bajas precipitaciones fueron tremendas, pero hubo algunas situaciones en donde el maíz tardío en el mismo campo tuvo mejores resultados que el maíz de primera. La última, entonces, repetimos, de aquí a fines de agosto estamos hablando de entre 100 y 150 milímetros. Para ser óptimo me refiero. ¿Cuál es el promedio habitual de agosto? No, mira... El habitual, olvídate la niña, porque si... No debe superar, no lo recuerdo bien, pero no debe superar los 15, 20 milímetros. El promedio histórico de agosto, sí. Ahora entramos en un mes en donde los promedios son 10, 15... y hasta agosto, ponerle que sea 20, a veces el agosto es más inestable porque a veces se levanta la temperatura y puede entrar un frente. Yo me acuerdo de varios años que hubo algún agosto con alguna precipitación que superaba el promedio, pero digamos que entramos en el invierno, en donde las probabilidades de volumen de precipitaciones son muy bajos. O sea, es muy difícil que ocurra que se den estas precipitaciones, y esos 45 de promedio histórico que tenemos en septiembre los necesitamos, y los 95 de octubre más los 120 de noviembre, que son los promedios históricos, esos los necesitamos para el cultivo de maíz. Para cómo tengo una mala noticia para los productores. ¿Cuál? Pasé el Congreso de octubre, porque si lo hago en agosto, llueve. Si no hay ninguna posibilidad que le erremos nosotros cuando lo organizamos, pero la pasamos a octubre, así que, bueno. Vamos a ver. No los pude ayudar a los productores. Vamos a ver qué están haciendo los productores en ese momento. Claro. O sea, hay una probabilidad que estén trabajando. Sí, hay una probabilidad. Uno nunca deja de ser optimista. Seguramente aquí quien nos está viendo, y yo estoy contando todas estas cosas,
lo está viendo con un pesimismo importante. Solamente lo que estoy haciendo, Marcelo, es contándole qué es lo que normalmente ocurre. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son las probabilidades? El optimismo uno nunca lo pierde, nunca deja de ser, de pensar en la productividad, porque si no, no podemos producir. O sea, sí, está bien, pero le contás la verdad, no le contás lo que quieren escuchar. yo estoy tratando de hacer un panorama de lo que el productor tiene que hacer agua útil, tiene que definir, mirar qué está ocurriendo en el perfil del suelo, que no lo vemos. O sea, me ha pasado situaciones en donde hace un mes atrás o 20 días atrás, productores querían sembrar trigo, y nosotros sabíamos que no lo podíamos hacer cuando clavamos los barrenos. Veíamos que estaba el agua en los primeros 50 centímetros del suelo. O sea, abajo no había agua. Y eso, ¿cómo pasamos el invierno? Que creo que fue una frase de un... No la recuerdo. No hablemos, Álvaro. pero dejémoslo Álvaro de lado. No, en estos tiempos que está en la economía media rara, no hay que pasar invierno. Pero este es el panorama que hoy estamos viendo, y vuelvo a decir, se puede dar alguna excepción en donde el clima nos cambie rotundamente y el niño comience antes. Eso no lo sabemos. Querido, como siempre, muy interesante y muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Última pausa en Agro y Algo Más, ya venimos con el final.